Hermanos, bendecido día, bienvenidos a lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Gocémonos en Él. Oremos. Padre, gracias te damos por este día maravilloso que nos das. Gracias por la misericordia que tú tienes para con nosotros nueva cada día, Señor. Gracias por tu palabra que está viva y activa en nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que nos bendigas en abrir nuestro corazón, en nuestro entendimiento el día de hoy, para oír tu voz a través de tu palabra, Señor. Deleítanos en ti, enamóranos de ti. Gracias, bendito Dios. Quita todo aquello que esté estorbando, que tus siervos aquí oigamos tu voz, Señor. Danos la bendición de no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Bendícenos, quita todo aquello que quiera estorbar, o que esté estorbando, que tus siervos aquí nos deleitemos en ti. Gracias, bendito Dios. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy nuestro Dios tiene preparado un tema hermoso para nosotros. Y el tema es creyentes en Cristo. Si te haces esta pregunta o si hace usted esa pregunta, ¿soy creyente en Cristo? ¿Soy creyente en Cristo? Y para que Dios nos muestre lo que es para Él ser creyentes en Cristo, vamos a ir a su palabra y vamos a ir a la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Si ya lo tenemos, voy a darle lectura. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Nuevamente se los repito. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Dice, por lo cual, hermanos. Nosotros nos llamamos hermanos entre nosotros, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. De acuerdo a Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que sí, que viene a morar su Santo Espíritu en nosotros y nos hemos convertido en familia de Dios. Hemos nacido de nuevo, por lo tanto, como dice el diccionario en cuanto a la definición de hermanos, son aquellos que han sido engendrados por un mismo Padre. Y nuestro Padre ahora es Dios. Jehová de los ejércitos ahora es nuestro Padre y por eso ahora nos llamamos hermanos. Y somos hermanos porque hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, como el amado de Dios, en el que tiene Dios su complacencia. Dice, por lo cual, hermanos, por lo cual, creyentes en Cristo, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procurad. Procurar es hacer esfuerzo para conseguir lo que se desea. Y hacer esfuerzo es vencer la dificultad y la adversidad. Nos está diciendo que nos esforcemos, que venzamos la dificultad para hacer a lo que hemos sido llamados y lo que hemos escogido, para hacer firme vuestra vocación. Y firme es aquello que no se mueve ni vacila, no se mueve ni vacila. Que estemos firmes, que procuremos, que seamos cuidadosos, que nos esforcemos, que pongamos nuestro corazón en nuestra mente, en nuestro Dios. Firme vuestra vocación y elección. Vocación. Normalmente esto lo relacionamos en la parte humana con alguna carrera o alguna actividad o algún oficio. Pero en cuanto al Señor, porque lo que realmente estamos hablando es lo que el Señor dice a través de su palabra, y nos está diciendo a través de los labios de Pedro, hacer firme vuestra vocación. Y para el Señor, podríamos llamarlo así, dice, llamado que una persona recibe de Dios para dedicarnos a una forma de vida. Ahora somos creyentes en Cristo, ahora somos hijos de Dios. Y ahora es Él el que ha tomado
el señorío de nuestras vidas. Y si vamos a su palabra para que nos diga qué es nuestra vocación como creyentes en Cristo, vamos a ir al libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Si ya lo tenemos, le voy a dar lectura. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto es lo que Pedro está diciéndonos como nuestra vocación. Hemos sido llamados por Dios. Dios tocó nuestro corazón a través de su Santo Espíritu y nosotros elegimos estar con Él. Y dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Los creyentes en Cristo hemos sido llamados para su gloria. Y gloria, dándole un término específico y sencillo y directo, darle la gloria a Dios es darle el mérito de lo que Él hace en nosotros. Hemos sido llamados para su gloria, para darle mérito a Él de lo que hace Él a través de nosotros. Recordemos que ahora lo hacemos en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Él mismo nos lo dice, que separados de Él, nada podemos hacer. Dice: procurad hacer firme vuestra vocación, regresando a 2 de Pedro 1:10. Hacer firme vuestra vocación y elección. Nosotros decidimos, nosotros elegimos. Y podríamos darle una definición más precisa. Dice: elección, decidir con determinación hacer la voluntad de Dios. Y si vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que realmente es lo que hemos estado también hablando, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros elegimos hacer esto. Dios nos lo puso en su palabra a través en este libro de Romanos de nuestro hermano Pablo. Pero es Dios el que está hablando. Recordemos que toda la palabra ha sido inspirada por Él. Y dice aquí que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En ese momento decidimos estar con Él. Decidimos que Jesús era nuestro Señor. Por eso somos creyentes en Cristo, porque le creímos a Dios. Pero es en Cristo a través de su Hijo amado, y que ahora se ha convertido en nuestro Señor y Salvador. Fue una decisión, fue una elección que nosotros tomamos y que ahora nos hace explicarnos nuestro Dios y Padre hermoso y maravilloso y poderoso. Esto a través de nuestro hermano Pedro, en 1 de Pedro, versículo 10, donde estamos meditando. Regresemos a él. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Hemos sido llamados para su gloria. Nosotros elegimos confesar a Jesucristo con nuestros labios como nuestro Señor y Salvador personal. Y hemos creído que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Por qué lo levantó? Porque Él murió por nuestros pecados. Y fue el Padre que en su poderío, le dio vida nuevamente a nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es una promesa que Dios nos da a los que somos creyentes en Cristo. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Teniendo firme nuestra vocación, que hemos sido llamados para su gloria. Para eso nos formó y para eso nos hizo. Y nuestra elección, elegimos confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y creer con nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y la promesa viene después. Si hacemos esto, si lo tomamos en nuestra vida como nuestro, porque ahora somos creyentes en Cristo, ahora somos propiedad de Él, ahora le pertenecemos. Dice: porque haciendo estas cosas hemos sido llamados y lo que hacemos es para su gloria y lo hacemos en Cristo.
Nosotros lo elegimos, nadie nos obligó, ni Él nos obligó. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis más. Recordemos que estamos leyendo la palabra de Dios y es Dios el mismo el que nos está hablando. A veces tendemos a armonizar las cosas de Dios, pero es Dios mismo el que nos habla. Tenemos que poner en nuestro corazón que cuando leemos su palabra estamos escuchándolo a Él, no a un hombre cualquiera, sino al Señor de los señores, al Rey de reyes, al Creador del universo. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis más. No quiere decir que vamos a caer y que nos vamos a lastimar. Caer en este pasaje es decirnos que no vamos a ser tentados por nuestro enemigo. Y una tentación, si lo vemos más directamente, es un engaño. Tenemos al tentador que es nuestro enemigo y que nos engaña. ¿Y cómo nos engaña? Un engaño diciéndonos una mentira que tiene apariencia de verdad. No caeremos en su tentación, en algo que aparentemente es verdad, pero que realmente es mentira. Y eso lo hace Él una y otra vez. Por eso tenemos que estar leyendo continuamente su palabra, escuchando a Dios a través de su palabra. Por eso tenemos que velar y orar. Aquí nos dice, recuerda siempre, porque eres un creyente en Cristo, que ahora tienes la vocación de ¿qué? De haber sido llamado por Dios, llamado por su nombre, para su gloria. Porque para eso nos formó y nos hizo. Y nosotros elegimos tener esa bendición, esa hermosa bendición de ser sus hijos, de ser creyentes en Cristo. Y vamos a ahondar un poquito más de lo que nuestro hermano Pedro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios Jehová de los ejércitos, de su Santo Espíritu, nos muestra a través de su palabra lo que es ser creyentes en Cristo. Lo vamos a leer. Y es en este mismo libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Y dice desde el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Siervo Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y si lo vemos un poquito, este versículo 1 dice, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pedro nos está diciendo Dios a través de Pedro, que Jesús es Dios, Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Una fe igualmente preciosa. Él nos está compartiendo su vivencia de lo mismo que nosotros. Él también tuvo esta relación, él también es un creyente en Cristo. Versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Recordemos que estamos leyendo lo que Dios nos dice. Dice que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida, recordemos que Jesús nos dice en el Evangelio, en los Evangelios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la piedad. Viendo en su palabra la piedad, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y expone, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Está hablando de quién? De Jesús. La piedad es Cristo, Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Entonces, cuando regresamos a 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, está hablando de nuestro Señor Jesús, que nos da vida eterna,
y a la piedad que Él se hizo carne por amor a nosotros, para pagar por nuestros pecados en esa cruz. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Divino poder. Divino es que pertenece a Dios. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros ahora somos participantes de la naturaleza divina. Los creyentes somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es importante porque vivimos en este mundo. Y sabiendo, los creyentes en Cristo huimos de la corrupción que hay en el mundo y de la concupiscencia. Habiendo huido, o sea, alejándonos completamente de la corrupción. ¿Y qué es corrupción? El diccionario dice que es un abuso en contra de la ley. Un abuso es algo que hacemos excesivo. Si lo queremos ver más, es algo que sabemos que está haciendo, que lo hacemos, que es malo y que lo seguimos haciendo. Que hacemos una prevaricación. Corrupción, dice, habiéndonos huido de hacer lo malo, sabemos que es lo malo y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo. Habiendo huido, los creyentes en Cristo huimos de hacer el mal. Huimos de hacer el mal. ¿Y cómo se hace este mal? Dice, que hay en el mundo este mal, ¿por qué se hace? Por la causa de la concupiscencia. Palabras que ahora no usamos, pero que la Biblia nos dice que son por causa de la concupiscencia. Hacemos el mal por causa de la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Es un deseo. Es un querer intensamente algo que te domina. Es cuando dices o cuando dice usted, no sé por qué, pero yo quiero esto. No me interesa si es bueno o malo, pero yo quiero hacerlo. No sé si le gusta a Dios o no, pero yo quiero hacerlo. Es cuando nos domina ese deseo y que no nos importa nada, queremos hacerlo. Esa es la concupiscencia. Los creyentes en Cristo ni abusamos de hacer el mal, ni lo hacemos como algo práctico, ni tampoco, dice aquí, nos dejamos llevar por nuestros deseos. Dice, vosotros también, en el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Cuando creemos en Cristo, cuando lo confesamos, dice la palabra que creemos que Dios lo levantó de los muertos. Y dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Hebreos 12:2 nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por fe llegamos a ser creyentes en Cristo. Dice, a esa fe hay que agregarle virtud. A la fe hay que agregarle virtud. Y virtud en el Señor es hacer algo bueno. Recordemos que Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente Dios. Pero esa virtud podemos llamarle en el Señor, es ejecutar la voluntad de Dios, llevarla a cabo. Que las personas que nos conocen vean que lo que hacemos, que lo que pensamos, que lo que decimos, que lo que somos, es de Dios y que Dios está llevando a la gloria, porque para eso hemos sido llamados y esa es nuestra vocación. Y señalad a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y conocimiento en el Señor es distinguir lo que solo Dios hace y dice. Distinguir lo que solo Dios hace y dice. Y dice el versículo 6, y esta distinción de lo que solo Dios hace y dice, a esto hay que agregarle el dominio propio. El dominio propio. Como Jesús lo dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Negarnos a nosotros mismos y dejar que Él obre a través de nosotros. A ese dominio propio, dice, hay que agregarle paciencia. Paciencia es
Es cuando decimos, no sé qué hacer. Dime, ¿qué hago? Depender de Dios. Depender de Dios. A esa paciencia hay que agregarle piedad. Y ya vimos que piedad es que Dios se ha hecho carne. Que el Hijo de Dios se hizo carne por amor a nosotros. Tenemos que tenerlo presente como creyentes en Cristo. A esa piedad hay que agregarle, dice el versículo 7, afecto fraternal. Afecto fraternal. Fraternal, afecto es valorar algo. Y fraternal es correspondernos, o sea, tener que nos valoramos unos a otros. Y conjugándolo, ambas palabras que dice afecto fraternal, dice amarse, darse mutuamente a Cristo. Darse mutuamente a Cristo. Recordemos que amar es dar. Y los creyentes en Cristo nos damos a Cristo unos a otros. Nos valoramos como familia de Dios. Dice el afecto fraternal, amor. El afecto fraternal hay que agregarnos amor. Y para eso acordemos que en primera de Juan, en su capítulo 4, nos dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 16 de este mismo capítulo 4. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Como creyentes en Cristo, al final dice, después del afecto fraternal hay que ganar amor, hay que tener conscientes de que nosotros ahora permanecemos en Dios. El que no conoce a Dios no sabe amar. Y amar es dar, como Juan 3:16, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor es dar. Dios se dio, y Dios se dio para permanecer en nosotros. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, su Espíritu Santo mora en nosotros, como Él lo prometió. Yo estaré con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el 8. Esta es una promesa también para nosotros creyentes en Cristo. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, que nos llenen completamente, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver y tenemos que tener la certeza de poder distinguir lo que solo Jesús hace y dice. Distinguir. Y que podemos también, nosotros tomamos este hermoso privilegio por creyentes en Cristo, de que nosotros también podemos hacerlo en Cristo, lo que hacía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedecerle, amar a su Padre, porque ahora somos creyentes en Cristo, porque ahora todo lo podemos en Jesucristo, que nos fortalece, y conocerlo, porque ahora tenemos la bendición de ser llenos de Él, y que nos da la bendición ahora de dirigirnos, de corregirnos, de protegernos, de cuidarnos, de amarnos, de perdonarnos, de adecuarnos. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, o sea, no alcanza a ver. Y después dice ciego, no vemos nada. Habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados, nos quedamos nada más con la salvación. Creemos que como nos conviene, decimos, pues sí, acepto a Jesucristo para no ir al infierno. Pero aquí dice su palabra en Romanos 10:9, que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor. Él ahora se ha convertido en nuestro dueño. Dice el 10, que es el que hemos estado meditando, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual, hermanos, creyentes en Cristo, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hemos sido llamados para darle la gloria a Dios. Por eso Dios nos formó y nos hizo. Y nosotros elegimos confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y creemos que Dios lo levantó de los muertos.
Los creyentes en Cristo tenemos fe, tenemos virtud, tenemos conocimiento, tenemos dominio propio, tenemos paciencia, tenemos piedad, tenemos afecto fraternal y tenemos amor. Hermanos, les invito a que creamos en Cristo, que seamos unos creyentes reales en Cristo, que nuestra fe, que es aquello que dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que Jesús es el que lleva a cabo esto y que lo hace a través de nosotros. Hermanos, recordemos que ahora somos hijos de Dios, creyentes en Cristo, cristianos, discípulos del Señor. Por eso ahora cuando te pregunten ¿quién eres?, puedes decir con mucho valor y con mucho amor: soy un creyente en Cristo. Gracias, benditos Dios, por esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por la misericordia que tú tienes para con nosotros aquí. Te rogamos, bendito Dios, que no solamente hayamos sido oidores, sino hacedores de tu palabra. Y cuando nos pregunten ahora quién eres, podamos decir con toda certeza: soy un creyente en Cristo. Gracias, bendito Dios. Esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.